Primero, el discurso que ha tenido al final de la ceremonia uno de los familiares de las víctimas era Lili, que su madre se murió en el tren, y yo creo que ha hecho un discurso muy educado en las formas, muy cuidado, pero muy rotundo en el fondo, hasta el punto de que ha dicho que ellos, los familiares de las víctimas, van a luchar porque se sepa la verdad. Y creo que el mensaje ha quedado muy claro. Después, los reyes han sido recibidos con aplausos. Ellos se han acercado al final de la ceremonia a hablar con las víctimas, han estado muchísimo rato. También se ha acercado el presidente de la Junta de Andalucía, no así los ministros, había 3. Estaba María Jesús Montero, que es candidata también a las elecciones en Andalucía, y estaba el ministro Luis Planas y Ángel Víctor Torres. Ellos no se han acercado a las víctimas y además tengo que decir que me ha llamado mucho la atención que han entrado por una puerta trasera. Es decir, las autoridades, los reyes, Feijóo, Juanma Moreno han entrado por la puerta de autoridades, pero ellos han entrado por una puerta trasera, esquivando así posibles abucheos que pudiera haber, y eso me ha llamado la atención. Se ha debatido mucho sobre si tendrían que haber estado allí Óscar Puente y Pedro Sánchez, que quizá lo podemos debatir después, porque Puente estaba en el Senado hoy, haciendo otra cosa. Tenían que haber estado allí. Hombre, es su obligación como representantes, el presidente por lo menos, ¿no? Va en el cargo. Va en el cargo, ¿no? A mí me parece que si eres el presidente del gobierno, sucede algo que es tan enormemente dramático, no le puedes tener miedo a la gente, que creo que es lo que sucede. No veo ninguna explicación por la cual Pedro Sánchez no ha ido hoy, porque además no tenía nada en la agenda. La verdad es que a mí lo que más me ha llamado la atención de Pedro Sánchez ni siquiera es la ausencia de hoy, que creo que efectivamente es debatible y los familiares no querían, sino lo que más me ha llamado la atención es las pocas referencias que ha hecho a esta tragedia, porque al final hoy han sido 45 muertos en un tren que es un poco de todos, que todos hemos cogido alguna vez y que coge mucha gente que conocemos al final. Y creo que se refirió un día a este asunto en un mitin defendiendo a Óscar Puente y algún día en alguna rueda de prensa en Bruselas, claro, pero muy pocas referencias. Y eso me ha llamado mucho la atención. Acompañar a las víctimas es estar ahí, no es en un mitin defender a tu ministro de Transportes, es estar con las víctimas. Creas o no creas, te apetezca o no te apetezca, te abucheen o no te abucheen, tú tienes la obligación de estar ahí. Y eso es acompañar a las víctimas. Como ser humano. Eso es gestionar esto. Pero además como ser humano, hombre, o sea, la parte empática, ¿no? De que está pasando algo en tu país, eres el máximo representante, estate ahí. No solo no lo utilizó en el meeting, que creo que es obsceno directamente, sino que en Bruselas... Chirriaba mucho, dijo, ¿verdad? Estaba como un poco fuera de lugar, ese ambiente. En Bruselas dijo otra frase que a él le gusta mucho decir y que seguimos sin entender cuál es el significado. Asumo la responsabilidad. Efectivamente, yo asumo toda la responsabilidad. ¿Esta frase qué quiere decir? Porque la dice sistemáticamente cada vez que sucede algo. Decirlo no. Dice que él asume la responsabilidad. ¿Y cómo se traduce esto? Claro. Si asumes la responsabilidad, eres el responsable. Por lo tanto, te tienes que ir. Claro. Y quizá no sea el responsable y dar la máximo cara, ¿no? de esto, o sea, pero... Y no mandar a sus ministros por la puerta de atrás. No sé, a mí me parece intolerable.